Hola hermanos, bienvenidos al canal. Me gustaría compartir con ustedes en esta ocasión una recomendación de un librazo de liberación. Un librazo porque es este libro, el libro de oraciones de liberación, con la portada de San Miguel Arcángel pisando al demonio. Es el libro del padre Guillermo León Morales. Este libro lo recibí, se puede ordenar desde Colombia. El padre hace envíos a distintas partes del mundo. El costo del libro es aproximadamente unos $13, 12-13, y el precio del envío es variable dependiendo la distancia a Colombia, ¿no? Bueno, es un libro que me gustaría recomendar y más o menos compartirles qué es lo que contiene, porque es muy importante, de hecho, para muchas personas que tenemos la sensación de que necesitamos liberación, poder buscarlo por nuestra cuenta también, porque no siempre vamos a tener un sacerdote a la mano. De hecho, la misión del Padre, lo que Él hace en estos momentos es enseñarnos a luchar en ese combate espiritual del día a día, no tan solo rezando el Santo Rosario, ahí ya estamos luchando contra el demonio y es un combate espiritual. Entonces, las oraciones de liberación son muy importantes porque son muy específicas para los distintos tipos de contaminación espiritual que podemos tener. Y este libro, de hecho, se lo recomiendo muchísimo desde la parte de atrás porque eh, ayuda a lo que es esta contaminación espiritual o problemas de posesión. Como dije, si no tenemos a la mano un sacerdote que nos pueda ayudar. Entonces el Padre nos presenta este libro. Él nos da una sustentación bíblica y teológica de la existencia del demonio, porque este es un punto muy importante en el cual incluso algunos sacerdotes han negado la existencia del demonio. Entonces, no concuerda que dentro de la Iglesia Católica se diga que el demonio no existe o que es algo alegórico, una fábula o algo así, ¿no? El demonio existe y esta es la sustentación teológica que el Padre nos comparte, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante saber y tener en cuenta que el demonio existe? Porque él nos puede perturbar, como digo, por nuestros propios pecados, por pecados de cadenas intergenéricas, de distintas formas por medio de tentaciones. eh, y la Sagrada Escritura nos afirma la existencia del demonio. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo imagen de su ser, pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces. Entonces el demonio está ahí. Si el mismo Cristo vino a tentar a nosotros, con mucho más razón que somos pecadores. Por ejemplo, el Padre nos comparte de lo que dice el magisterio de la Iglesia y que decía el Papa Pablo VI. El demonio es un ser vivo, espiritual y perverso. Eso quiere decir que nos está afirmando la existencia del demonio como un ser vivo, como un ser espiritual y perverso, maligno. Quien niegue su existencia se aparta de la doctrina contenida en las Sagradas Escrituras y enseñada por la Iglesia. Es decir, si vemos un sacerdote que nos niega la existencia del demonio, ese mismo sacerdote está apartándose del magisterio de la Iglesia, porque no se puede negar la existencia del demonio. Eso es lo que ahorita el mundo está haciendo y quiere hacernos creer que el demonio no existe, que todo está bien y que existe un relativismo espiritual, y lo hemos visto eso en la Iglesia. También nos dice Pablo VI, el demonio fue creado por Dios como ser bueno y ahora cuando está alejado de Dios no es autónomo. Y nos dice, no puede afirmarse, ojo con esto, que el demonio es únicamente la personificación del mal, es un ser concreto. Y aquí nos está reafirmando Pablo VI, que aunque a muchos no les guste Pablo VI, porque con él empezó el concilio, pero él nos afirma que es un ser concreto el demonio. Entonces, acá nos habla también que dice el Catecismo de la Iglesia, que existen los santos, que dicen los santos, perdón, que dicen los teólogos, que dice el Concilio Vaticano II, y esto lo voy a leer. Dice en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, porque nosotros tenemos que aceptar el Concilio Vaticano II, eso es lo que nos pide el mismo Papa Benedicto XVI. Dice, ellos
En la Constitución Dogmática Lumen Gentium numeral 35 dice: ellos se muestran como hijos de la promesa, cuando fuertes en la fe y la esperanza aprovechan el tiempo presente y esperan con paciencia la gloria futura. Pero no escondan esta esperanza en la interioridad del alma, sino manifiéstenla, con una continua conversión y lucha contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos, incluso a través de las estructuras de la vida secular. Es muy interesante lo que dice el padre, lo que nos comparte el padre Guillermo en este libro, porque es necesario confirmar a las personas incrédulas que la existencia del demonio es real, ¿no? Ahora, después el padre nos dice otra parte de lo que dice el libro que es muy importante: cuál es el origen del sufrimiento y la enfermedad física del hombre de hoy según la Biblia y la teología. Entonces el padre nos comparte las causas del sufrimiento o una enfermedad física que nosotros podamos tener y de lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, las consecuencias del pecado original nos dice: se rompió la relación y comunicación directa con Dios, se rompió la armonía consigo mismo, se rompió la armonía y comunicación con los demás seres humanos, se rompió la armonía, equilibrio y respeto con la naturaleza. Entonces, las consecuencias del pecado original nos han traído el pecado original nos han traído graves consecuencias, ¿no? Que es lo que acabo de mencionar, y perdimos esa semejanza con Dios, porque el Padre dice: el pecado nos destruye, el pecado nos destruye. Bueno, ¿qué más dice el libro? ¿A cuántas personas nos pasa que pensamos que vamos, nos confesamos un pecado y ya estamos libres, ya se nos perdonó? Pero no, hay consecuencias espirituales a causa de nuestros pecados. El padre después explica cuál es la causa, cuál es el motivo por el cual hace este trabajo de liberación, que por cierto es muy perseguido. Muchos sacerdotes que hacen este trabajo de liberación son perseguidos, no únicamente el padre Guillermo, el padre Teodoro, antes de que él haga pública su renuncia, él comentaba que llevaba muchos años de persecución tan solo por ejercer su ministerio de liberación. Entonces, y conozco particularmente sacerdotes que son castigados por hacer liberación. Entonces, y esto es bíblico. Esto es bíblico. El problema es que dentro de la iglesia se persiguen unos a otros, ¿no? Por ejemplo, masones contra tradicionalistas, ¿no? Modernistas contra tradicionalistas, tradicionalistas contra carismáticos, y así. Lamentablemente vemos una división bien grande en la iglesia. Bueno, me parece súper interesante también que nosotros tenemos que encontrar la causa de una enfermedad física, de una opresión o posesión espiritual o satánica. ¿Cuáles son las causas? Y el padre nos da algunos motivos, algunas razones por las cuales podemos tener una posesión, una contaminación espiritual, una enfermedad física. Y que lo primero que nos dice sería la ignorancia física, moral y espiritual cuando cometemos pecados por ignorancia. Por ejemplo, ¿no? Vamos contra los mandamientos de Dios. Por ejemplo, la física dice: es todo acto que se comete con el cuerpo físico, ya sea interna o externamente, ¿no? Como el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, el adulterio, la fornicación, el robo. La ignorancia moral es el desconocimiento de las consecuencias que trae la violación a cualquiera de los mandamientos de Dios. Cuando faltamos a un mandamiento, eso es una ignorancia moral, ¿no? Y la ignorancia espiritual, dice el padre, que es la más grave, porque la violación de los mandamientos, normas y decretos de la ley de Dios por medio de cualquier palabra, acto o deseo trae maldiciones que afectan el alma, el espíritu de la persona que la realiza y pasan de generación en generación. Entonces, por ejemplo, uno de estas consecuencias espirituales, el padre dice: el aborto o el homicidio traen como consecuencia la posesión de un espíritu del difunto de la persona que lo comete. Es decir, y la maldición intergenérica.
el aborto o el homicidio traen como consecuencia la posesión del espíritu del difunto a la persona que lo comete. Es bastante delicado estos pecados y la reparación que se tiene que hacer y la liberación que se necesita hacer. Y se tiene maldición intergenérica, dice el padre. Igualmente las consecuencias espirituales, contaminaciones, opresiones o posesiones que traen las prácticas de ocultismo o esoterismo, brujos, hechiceros, curanderos, ya saben, este tipo de visitas, ¿no? Esta es, por ejemplo, la ignorancia física, moral y espiritual. Las cadenas intergenéricas, esto también es muy importante. Recuerdo también que el padre Teo enseñaba cómo romper esas cadenas intergenéricas que jalamos de nuestros antepasados. El padre nos dice que todos traemos estas cadenas intergenéricas, ya sean de bendiciones o de maldiciones, según hayan vivido nuestros antepasados. Dice, las bendiciones intergenéricas traen valores, talentos, carisma, salud, estabilidad y la estabilidad económica, lo que muchos de repente no tenemos. Las maldiciones intergenéricas traen, que es todo lo contrario, enfermedades, posesiones, depresiones, opresiones, vicios, defectos, angustias, ruina económica, inestabilidad afectiva y laboral, ligaduras satánicas, esotéricas, ocultistas, bipolaridad, paranoia, esquizofrenia. Wow, es bastante todo lo que podemos jalar de nuestros antepasados. Bueno, entonces estas son las cadenas intergenéricas, las heridas emocionales. Acá el padre luego habla más a fondo de lo que es los vicios, defectos, ruina económica y enfermedades intergenéricos se dan por diversas causas. Consecuencia del pecado de un antepasado, consecuencia de consagraciones de la descendencia que hizo un antepasado al infierno, una consagración que hizo un antepasado al infierno, resultados de maleficios, ofrecimientos o consagraciones al infierno. Esa es una de las razones por las cuales podemos tener ruina económica, ¿no? Como consecuencia de las injusticias cometidas por los antepasados, como efecto de las maldiciones bíblicas. Está bastante fuerte esto porque de hecho nosotros no sabemos qué pecados cometieron nuestros antepasados, ¿no? Es bastante difícil saberlo a menos de que nuestra familia no los cuente. Entonces tenemos que, sepamos o no, nosotros buscar hacer esta liberación y romper estas cadenas intergenéricas. A ver. Bueno, ya. La siguiente era heridas emocionales. Heridas emocionales. Y eso es bastante delicado también. Son las consecuencias de las experiencias dolorosas que se hayan vivido y no se hayan aceptado, asumido y superado. Y creo que también es perdonado, ¿no? Esas son las heridas emocionales. Por ejemplo, dice, una herida emocional afecta más a una persona y tarda más tiempo en sanar que una herida física. Estas se dan por diversas circunstancias, tales como problemas en el núcleo familiar, rechazo, conflictos, haber sido concebido por violación, por incesto, por fecundación in vitro, después de abortos provocados, la concepción con ayudas esotéricas, a dormir con los padres durante largo tiempo, y dice años, ¿no? Y máxime cuando los papás tienen relaciones sexuales. La muerte de seres queridos, rechazos, castigos, maltratos físicos, maltratos psicológicos, las enfermedades traumáticas como el asma, dislexia, invalidez, cáncer, enfermedades infectocontagiosas. ¡Wow! Esas son las circunstancias por las cuales se puede dar una herida emocional. Y esto de hecho nos puede traer una contaminación espiritual bien grande si no ha sido curada esta herida emocional. El cuarto motivo es el pecado, ¿no? Los mandamientos, romper los mandamientos, los pecados capitales. Las obras de misericordia también nos menciona, cumplir con las obras de misericordia. El quinto es el esoterismo,
el ocultismo es el sexto, eso también nos puede traer una contaminación física, espiritual, una enfermedad. El movimiento pseudocientífico y religioso de la nueva era, sabemos lo peligroso que es. Dice, está sustentado por 6 pilares fundamentales, la nueva era: el paganismo, el gnosticismo, el esoterismo, el hinduismo, el espiritismo y la masonería. Entonces, si has estado en alguno de estos, de hecho tienes que luchar bastante para poder romper las maldiciones que se pueden tener por haber sido parte de la nueva era. De hecho, hay un testimonio muy interesante de una jovencita de Chile que ella tuvo un caso de posesión demoníaca por haber estado involucrada con temas de la nueva era. Es bastante peligroso. Otro, el octavo, es la desesperación. Estamos hablando, para hacer acordar, causas de la enfermedad física, posesiones, la desesperación, cuando uno pierde la paz interior, el pacto. El padre dice que existen 2 clases de pactos: el voluntario y consciente y el involuntario, o inconsciente o por ignorancia. Miren lo que dice acá, dice, el pacto voluntario es una alianza con la jerarquía infernal, entregando su alma. Es un pacto que uno hace, ¿no? Para obtener, por ejemplo, como los Illuminati, para obtener fama, poder, dinero, sexo y un montón de cosas. Y están los pactos involuntarios e inconscientes, que son por ignorancia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno practica un aborto, eso ya es un pacto con el demonio, dice el padre. Los tatuajes, los piercings, la liposucción, toda cirugía por vanidad, los homicidios, pactos de sangre entre amigos, voy a leer algo que de repente algunas personas no sabían, pero ya lo había escuchado ya al padre Teo también, lo que dijo. La relación sexual cuando la mujer se encuentra con el periodo menstrual, también puede haber, pues es un pacto, dice también el padre. La ligadura de trompas, la vasectomía, los matrimonios espirituales, y etcétera. Un gran etcétera. El décimo son las maldiciones bíblicas. Maldiciones bíblicas. Y eso es muy interesante porque mucha gente dice, Dios no maldice, Dios no castiga, Dios es bueno, Dios... Ese es el relativismo que vivimos ahora en la iglesia, sobre todo en la sociedad. Por ejemplo, les voy a dar brevemente algunos ejemplos para no extenderme tanto. Dice, por ejemplo, maldito el que no guarda los mandamientos de la ley de Dios. Y el padre cita Deuteronomio 11, 26, 28. Dice, mira, yo pongo hoy ante vosotros bendición y maldición. Bendición si escucháis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Maldición si desoís los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, si os apartáis del camino que yo os marco y hoy y seguís a otros dioses que no habéis conocido. Otro, a ver. Maldito el que hace sufrir a sus padres, en especial a la mamá, dice el padre Guillermo. Y nos cita Eclesiástico 3:16. Quien abandona a su padre es un blasfemo, maldito del Señor quien irrita a su madre. Sustentación bíblica. Existen las maldiciones bíblicas. Uno más. Maldiciones por los pecados de los antepasados. Soy un Dios celoso, nos cita Éxodo 25. Soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian. Maldiciones intergenéricas. Y bueno, nos da un gran ejemplo son bastantes citas bíblicas que nos pone de las maldiciones bíblicas, redundando un poco. Y maldiciones por brujería, maldiciones de los padres y los hijos, por lujurias, adulterios, una serie de cosas por las cuales de repente, si no hemos leído mucho la Biblia, ignoramos, ¿no? Maldiciones por profanaciones y robos, por ingratitud, pereza y flojera hacia las cosas de Dios. Entonces es bastante delicado esto de las maldiciones bíblicas. Ahora, seguimos avanzando. También en este libro el Padre nos da los pasos para la sanación física,
o la liberación de una opresión y una posesión espiritual o satánica. Bueno, nos pone un mensaje muy bonito de Jesús. Nos dice que tenemos que aceptar la realidad. Dice el Padre, voy a leer este pedacito. Dice, después de haber buscado una respuesta a su problema o enfermedad en los profesionales, o enfermedad en los profesionales, y al no haber encontrado una solución, es necesario reconocer y aceptar que las causas de lo que sucede son espirituales. Por lo tanto, hay que aceptar y seguir estos pasos. Elaborar el diagnóstico, ¿no? Acá se refiere, dice, identificar la raíz del problema para poder elaborar el plan a seguir en la liberación. Iniciar el tratamiento o proceso de liberación. Dice el Padre, por grave que sea el problema o enfermedad, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Se debe empezar por conocer al Señor Jesús y su poder. También dice, empezar por hacer una excelente confesión, y esto es lo más importante, confesar nuestros pecados, es como iniciar un proceso de liberación. Dice, recordar y escribir todas las heridas y traumas emocionales que nos hayan sucedido a lo largo de nuestras vidas, inclusive aquellas que vienen desde el vientre materno. No es que recordemos estas, pero que las mencionemos, ¿no? Oración de rompimiento de cadenas intergenéricas es el siguiente paso. Oración de sanación interior y de los recuerdos traumáticos es el siguiente paso. Obviamente acá en el libro encontramos todo esto. El siguiente paso es renunciar a todos los defectos, pecados, errores, vicios, complejos, enfermedades que configuran los aspectos satánicos. Tenemos que renunciar. Acá en el libro el Padre nos da una lista enorme de renuncias que nosotros podemos hacer, que deberíamos hacer para poder cumplir con los pasos y poder encontrar esa liberación. Estas renuncias realmente, pues uno se queda sorprendido porque uno ni se imagina que eso que hizo estaba mal, ¿no? Y es bastante interesante, a ver si puedo después mencionar algunas. Oración de liberación y o exorcismo. Bueno, la oración de León XIII, por ejemplo, es una oración de exorcismo. Después dice, y reforzar permanentemente este tratamiento o proceso de sanación o liberación. Dice el Padre, para lograr el éxito definitivo en este proceso es indispensable perseverar en la oración, Santo Rosario y oraciones concretas de liberación. Así el ayuno, la penitencia, y esto es algo muy importante que yo quería decir, el ayuno y la penitencia, en la Fundación del Padre Guillermo hacen bastante penitencia. Entonces el demonio no puede estar en una persona que hace penitencia, el demonio no va a querer estar en una persona que hace ayuno, que hace este tipo de sacrificios y se los ofrece a Dios. Entonces eso es muy importante de hacerlo. Sacrificios físicos ofrecidos a Dios, porque de nada nos sirve hacerlo si no le ofrecemos a Dios. Así como realizar una renuncia diaria al pecado, el ejercicio permanente de la caridad, el perdón y la participación diaria de la Eucaristía. La Eucaristía diaria nos ayudaría muchísimo, sobre todo para mantenernos. Es lo más difícil de repente que a muchas personas se les hace, ¿no? Mantenerse en la línea. Uno puede estar liberado, de repente uno puede estar libre de pecado, pero luego se desvía. La Eucaristía es muy importante. Entonces el Padre, bueno, nos comenta cómo buscar la liberación, oraciones para pedir perdón a Dios por los pecados, pasos y oraciones para el rompimiento de cadenas intergenéricas, nos explica cómo hacer algunas consagraciones, oraciones para la sanación interior, ejercicio del perdón para la sanación de heridas emocionales. Hermanos, si nosotros no perdonamos, no sanamos. Si nosotros no perdonamos, no nos liberamos. Lo digo por experiencia propia, es muy difícil a veces quizás el perdón, pero realmente el no perdonar nos trae consecuencias espirituales terribles, ¿no? Bueno, nos trae una contaminación espiritual bastante grande, porque nosotros, es el mismo Padre nuestro, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces no podemos seguir adelante en la liberación si no curamos estas
si no sanamos estas heridas emocionales. Oración de sanación interior, manera de renunciar a todo lo que nos ha contaminado. Renuncias, estas son las renuncias que yo les decía. Renunciar a los demonios, acá da el padre algunos nombres de demonios, a los pecados capitales como la avaricia, lujuria, gula, envidia, pereza. Renunciar al anticristo y a su falso profeta, al nuevo orden mundial, al microchip, a la masonería civil y eclesiástica, a la era de Acuario y sus prácticas, al comunismo marxista, ateo y a sus cuernos por medio de las cuales nos incita a desobedecer los mandamientos de Dios. Y lo bueno es que el padre Guillermo realmente, admiro bastante al padre Guillermo porque es un sacerdote bien directo y no se calla nada. Y es importante que en estos tiempos renunciemos al anticristo, sus engaños, al falso profeta que todavía no ha hecho su aparición, pero al microchip, a todo lo que quiere implementar el nuevo orden mundial. A visitar hechiceros, brujos, curanderos, magia negra, sueños agüeros, renuncias a los mediums, metafísica, astrología, la reencarnación, control mental, celebrar el 31 de octubre, que es Halloween, a las técnicas de adivinación, bueno, y así nos sigue mencionando. A la lujuria, a vivir en unión libre, a toda conducta contra la vida, planificación familiar, artificial, el aborto provocado, manipulación genética, inseminación artificial, a la fecundación in vitro, a toda actitud anti-evangélica, al juzgar, criticar, censurar, condenar, a toda desviación y aberración sexual, a consumir afrodisíacos, a usar toda prenda de vestir estrecha o ceñida que provoque el exhibicionismo, y acá poner algunos ejemplos, a todas prácticas de rituales sexuales con sangre, velas, cuerdas, piedras, hierbas, al despilfarro económico, a la vanidad con tratamientos estéticos. Bueno, les voy a leer lo que dice. A toda vanidad, eso para nosotras. Dice, a toda vanidad con tratamientos estéticos como cosméticos, maquillaje, vitaminas, bueno, debe ser en exageración, ¿no? Vitaminas, colágeno, mascarillas, cámaras de bronceo, botox, tinturas de cabello, planchados, extensiones, a la depilación general y otros tratamientos de... Ay, perdón. Ya. Otros tratamientos de adelgazamiento o el consumo de esteroides y a la depilación general, a tratamientos de adelgazamiento, al consumo de esteroides y anabólicos, dietas, masajes, mesoterapia, yesoescultura y fajas para adelgazar. Ay. A toda cirugía por vanidad, a los pactos, sellos, consagraciones, a escuchar o bailar música metálica, rock, pop, house, reggaetón, bachata, techno, electrónica, anime, hardcore, hip hop, punk, bueno, todo esto, ¿no? A pertenecer a grupos como raperos, rastas, reggaetoneros, a imitar ídolos satánicos como Michael Jackson, Marilyn Manson, Madonna, Lady Gaga, todos ellos son satánicos y illuminatis, ¿no? A las modas satánicas, a las películas, historietas, seriados, novelas y videojuegos de terror, sexo, violencia, acción. Todo esto trae contaminación, nos guste o no. A toda adicción de programas de televisión, Disney Channel, Cartoon Network, y bueno, menciona así una serie de cosas muy interesantes. Nos presenta oraciones de renuncia personal, oraciones de liberación, oraciones personal de atadura, oración personal de rompimiento, pactos, sellos y maleficios, oración de sellamiento, también oraciones comunitarias de atadura por alguien. Nosotros también podemos hacer estas oraciones de liberación por otras personas que probablemente no creen. Es una forma de ayudarlos también. Y bueno, oraciones de rompimiento, de renuncias comunitarias. Realmente es un libro bastante completo. No solamente nos presenta las oraciones como les compartí, sino también nos enseña
las causas, nos enseña minuciosamente cómo detectar las causas de la contaminación espiritual. Y oraciones básicas, también tenemos oraciones del Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, tenemos el Vía Crucis, rosario para pedir el dolor y arrepentimiento de los pecados, dolor y arrepentimiento. Actos de reparación, gozos y dolores de San José. Miren esta foto, qué bonita. Este libro es precioso, es precioso. Dice rosario por los pequeños mártires asesinados por sus mismos padres. Esa es la foto que les enseñé. Pasos de sanación de abortos, tatuajes, piercings y liposucciones. Hay una oración que también yo subí en el canal que el padre había compartido, que es muy buena. Es una oración contra el cerramiento de cuerpo, y con eso voy a terminar. El padre nos comentaba que el cerramiento de cuerpo se puede dar de dos formas, de una forma directa o indirecta. La directa es cuando una persona va a un brujo para que le cierre el cuerpo, es decir, el brujo cierra el cuerpo para que no te entre ninguna brujería. Eso es cuando uno mismo por voluntad propia va al brujo y le cierra el cuerpo. Y el otro tipo de cerramiento del cuerpo es cuando de forma involuntaria, cuando una persona te hace brujería, te cierra el cuerpo para que la brujería no se salga. Y acá el padre pone la oración contra el cerramiento del cuerpo para uno mismo o para una persona. Entonces, este es el libro, como les digo, es un libro bastante completo, es un libro pues que vale la pena tener, que nos puede ayudar de muchísimas formas cuando nosotros no sabemos por qué de repente tenemos una enfermedad que ningún doctor ha podido detectar cuál es la causa. Muchas veces es brujería incluso. Entonces esto nos ayuda a nosotros también para poder tener este combate espiritual y poder luchar contra eso, cortar esto, buscar la liberación, que también, como dije, puede ser a consecuencia de nuestros propios pecados y de nuestros antepasados, ¿no? O por un familiar que vemos que probablemente tenga este problema. Entonces, hermanos, discúlpenme, el video se ha hecho un poco largo. Ese es el libro nuevamente. Yo les voy a dejar en la descripción del video el número de contacto donde ustedes se pueden comunicar con la Fundación Montalvernia para ordenar este libro. Como les digo, vale la pena. ¿En cuánto tiempo me llegó? Un par de semanas, de repente, más o menos. Y pues es un libro que muchas personas deben tener en su hogar. Y no es muy caro, como les dije, el precio va a variar de acuerdo a la distancia, y esto es una forma de ayudar también a la Fundación del Padre, que es muy atacado, que muchas personas ignoran cuál es su trabajo, cuál es el trabajo que él hace, que es muy bueno, y es muy atacado, pues, ¿no? Entonces, eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Voy a terminar este video con una oración. Vamos a ver qué oración hago. Una oración breve. Vamos a ver. Voy a hacer una oración de revocatoria de alguna maldición invocando a la Santísima Trinidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con el poder de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, yo, decimos el nombre, revoco toda sentencia condenatoria, la maldición, ruina económica, enfermedad, muerte, impedimento laboral, división, conjuro, atadura, ligadura sexual o afectiva, que hayan dictado sobre mi familia, mis bienes materiales o sobre mí, porque el Señor Jesús, con su muerte en la cruz, la revocó y la revocará. Y todo aquel o aquellos que la hayan dictado en la cruz del Hijo de la Virgen María, queden crucificados. Qué bonita oración. Qué buena oración. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga muchísimo. La Santísima Virgen les cubra con su manto protector. Gracias quiero